¿Y si te dijera que Jesús enseñó hace más de 2000 años el principio más poderoso para multiplicar tu vida? ¿Y si te dijera que la mayoría de las personas lo ignoran por completo? Hoy te voy a revelar la verdadera enseñanza detrás de la parábola de los talentos. Una enseñanza que no solo habla de dinero. Habla de propósito. Habla de responsabilidad. Habla de destino. Si entiendes este mensaje, tu vida puede cambiar para siempre. El viaje del Señor. Un hombre muy rico. Un inversionista de la época. Un estratega. Un visionario. Está a punto de emprender un viaje largo. No sabemos a dónde va. No sabemos cuánto tardará. Pero si sabemos algo, es un hombre que sabe multiplicar. Antes de irse, llama a 3 de sus siervos. Los 3 se acercan. Se miran entre sí. No entienden qué está pasando. El Señor los observa. Y sin decir una palabra, les entrega sus bienes. A uno le da 5 talentos. A otro 2 talentos. Y al último, 1 talento. Un talento no era una moneda. Era una fortuna. Años de salario. Una responsabilidad enorme. El Señor no explica nada. No da instrucciones. No dice qué hacer. Solo entrega, y se va. Los 3 siervos quedan solos. Y aquí, empieza la verdadera historia. Si este contenido te ayuda a ver la Biblia con ojos nuevos, suscríbete ahora mismo. Aquí hablamos de fe, mentalidad y dinero, sin filtros. El primer siervo, el que actúa sin dudar. La Biblia dice, enseguida fue y negoció con ellos. No esperó. No pidió permiso. No buscó garantías. No se paralizó. No se comparó. No se quejó. Actuó. Este siervo representa a la persona que entiende que la oportunidad no llega cuando estás listo. La oportunidad llega cuando estás dispuesto. Ejemplo moderno. Imagina a alguien que gana un sueldo normal, pero decide invertir en un curso. Aprender una habilidad rentable. Crear un negocio digital. Comprar herramientas para ofrecer un servicio. Invertir en la bolsa con disciplina. Empezar un canal de contenido. Construir una marca personal. No espera tener más. Empieza con lo que tiene. Ese es el siervo de 5 talentos. El segundo siervo, el que hace lo que puede. El siervo de 2 talentos también actúa. No dice, tengo menos. No es justo. ¿Por qué él tiene más que yo? No se compara. No se frustra. No se victimiza. Hace lo que puede, con lo que tiene. Y multiplica. Una persona que no tiene mucho dinero, pero sí tiempo. Aprende edición de video. Aprende copywriting. Aprende ventas. Aprende programación. Aprende diseño. Aprende marketing digital. No tiene capital, pero tiene talento. Y lo usa. Ese es el siervo de 2 talentos. El tercer siervo, el miedo que paraliza. Aquí viene la parte más humana y más dolorosa. El siervo que recibió un talento mira el dinero. Lo siente pesado. Lo siente grande. Lo siente como una responsabilidad enorme. Y tiene miedo. La Biblia dice, tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Este siervo representa a la mayoría de las personas hoy. El que dice y si pierdo. El que nunca invierte. El que vive paralizado por el miedo. El que cree que ahorrar es suficiente. El que piensa que el dinero es peligroso. El que espera el momento perfecto. El que dice cuando gane más, empiezo. El tercer siervo no es malo. Es miedoso. Y el miedo es el peor enemigo de la multiplicación. El regreso del Señor. Pasan los días. Las semanas. Los meses. Y un día, el Señor regresa. Los siervos lo reciben con nervios. El primero. Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 10. El Señor sonríe, bien, buen siervo y fiel. El segundo. Señor, me diste 2 talentos, aquí tienes 4. El Señor vuelve a sonreír, bien, buen siervo y fiel. El tercero. Camina lento. Evita la mirada. Suda. Tiembla. Señor, tuve miedo. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor lo mira, y le dice, siervo malo y negligente.
No lo regaña por perder dinero. Lo regaña por no hacer nada. Principios bíblicos para tu vida. 1. Dios no te pide lo que no puedes manejar. A cada uno según su capacidad. 2. Dios espera que multipliques lo que tienes. No importa si tienes mucho o poco. Lo que importa es que lo uses. 3. El miedo es el enemigo de la multiplicación. El tercer siervo no falló por falta de dinero. Falló por falta de acción. 4. El dinero fluye hacia quien demuestra que sabe usarlo. Al que tiene, se le dará más. Si administras bien, te llega más. Si multiplicas, te confían más. Si creces, aparecen oportunidades. ¿Cómo multiplicar tus talentos hoy? Si tienes poco dinero, invierte en un curso. Revende productos. Inicia un microemprendimiento. Si tienes tiempo, aprende una habilidad rentable. Crea contenido. Ofrece servicios freelance. Si tienes habilidades sociales, vende. Negocia. Lidera. Si tienes un trabajo estable, invierte un porcentaje. Crea una segunda fuente de ingresos. El talento enterrado. Imagina que el tercer siervo hubiera dicho: Señor, solo tengo uno, pero voy a hacer algo con él. Quizá no habría duplicado. Quizá habría fallado. Pero habría intentado. Y eso es lo que Jesús premia, la acción, no la perfección. ¿Qué talento has estado enterrando, y vas a empezar a multiplicar desde hoy? Déjamelo en los comentarios. La parábola de los talentos no es una historia antigua. Es una guía para tu vida hoy. Cada día recibes talentos, tiempo, energía, dinero, ideas, contactos. La pregunta es, ¿los estás multiplicando o los estás enterrando? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no necesitas más dinero. Necesitas más acción.